Hola, ¿cómo están? Hoy les presento a la maestra Marilenka Bailey Jauregui, a la maestra Gabriela Martínez Olivares y al maestro Carlos Macías Vences en este conversatorio donde se va a abordar el tema cuerpo, mente, holismo y lo psicosomático. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, por estar con nosotros en esta charla. Muchas gracias a Carlos y a Gaby por prestarse para charlar, para grabar, para hacer reflexiones conjuntas y poder avanzar, ¿no? Avanzar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, sabernos parte, sentirnos parte. Y pues este primer conversatorio con este tema de la separación, de lo de cuerpo-mente, como quizá el origen mismo de todos nuestros problemas, ¿no? La separación cuerpo-mente como el origen de la enfermedad, como el origen de, pues diríamos, de la soledad existencial crónica cuando es crónica. Esta idea que está en casi todos los textos sagrados en el Antiguo Testamento, desde luego, en donde de pronto el ser humano se siente separado, se siente no parte de una totalidad mucho más grande que lo abrazaba y que lo contenía, sino que por algunos motivos específicos ve la separación, ve la distinción, y eso lo hace en algunas tradiciones avergonzarse, en otras simplemente sentirse separado. Por un lado la mente, por un lado el cuerpo, por otro lado el espíritu, y híjole, empiezan las broncas, digamos que psicopatológicas, pero las broncas sociales, las broncas de competitividad extrema que estamos obviamente viendo ahora, los resultados, los sentimientos quedan rezagados en esta separación. Entonces, si quisieras platicar al respecto de esto, Gaby. No se te escucha. Claro, primero, en primer lugar, agradecer al Instituto Integra, que pues hace este esfuerzo importantísimo para llevar este conocimiento y estas experiencias a muchos lugares, ¿no? A muchas casas, a muchas personas. Y pues también muy contenta de estar compartiendo esta charla contigo, con Carlos y con Citlali, que bueno, pues de alguna forma somos viajeros en este camino que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos, y como bien lo señalas tú, a lo largo de los años, pues hemos enfocado desde distintas trincheras el conocimiento, ¿no? De quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estar en estos momentos pues juntos, ¿no? También porque de pronto nuestras separaciones y demás. Entonces, me parece que se antoja una mañana o una sesión muy interesante de charla. Gracias, Marilenka. Sí, Carlos. Sí, también, bueno, agradezco estar aquí. Creo que es un tema muy interesante, muy contemporáneo, además, porque justamente vivimos en una época en donde el entendimiento de lo humano está profundamente fragmentado. Yo creo que hoy en día, más que nunca, entendemos al ser humano como cosas totalmente diferentes, inclusive el fenómeno social, ¿no? Y pensaríamos que un sociólogo, por ejemplo, pues no tendría nada que hablar con un médico, ¿no? Como si el fenómeno biológico, el fenómeno del cuerpo humano es totalmente ajeno de otros fenómenos. Inclusive la misma medicina está sobrefragmentada, entonces hoy en día el especialista de un determinado sistema o de un pedacito de un determinado sistema ya no entiende el todo del cuerpo, ¿no? Entonces creo que es muy oportuna esta discusión en donde podamos ver todas las dimensiones en las que existimos y que el ser humano es muchas dimensiones a la vez. Y también agregar, Carlos, que no solamente son muchas dimensiones a la vez, sino que también en esta fragmentación a la que te refieres, también visibilizar cómo
dentro, por ejemplo, de la política pública, ¿no? Cómo las personas somos categorizadas de distintas formas y pareciera que de pronto todos, el anhelo de a lo mejor de las escuelas, de la política social y demás, es tener un solo modelo de ser humano y eso hoy día pues nos confronta, sobre todo pensando en estos movimientos globales que hay, donde se habla de cómo toda la sociedad tendríamos que caminar hacia objetivos más integrales, ¿no? Más holísticos, como dice nuestra charla de hoy. Y bueno, pues quizá también sea un buen momento para reconocer que no somos un solo tipo de individuos, sino somos muchos tipos de individuos. Somos mujeres, somos personas indígenas, somos personas migrantes, somos personas de la tercera edad, somos niñas, niños. Y creo que pues eso también le da un toque interesante, ¿no? A la manera de cómo concebimos nuestra mirada sobre la persona en todas las múltiples dimensiones que existen. Sí, Gaby, tocas un tema interesante que es la globalización. Y la globalización sin duda nos ofrece, bueno, nos da un beneficio y es que hoy en día aspectos de la cultura, puntos de vista, cosas valiosas de diferentes culturas, pues andan por todo el mundo rondando y nos enriquecen a todos. Pero también se corre el riesgo de homogeneizarnos y de que haya un solo discurso que empiece a abarcar a todo el mundo y que se pierda la riqueza de la pluralidad que normalmente ha existido, ¿no? Como que este reto, digamos, combinado en donde tenemos que rescatar desde luego las diferencias y las distinciones culturales y que nos dan todos los sabores y colores del milagro de la vida, digamos, de las especies y de todo. Y por otro lado, en otro nivel, en otra dimensión de la conciencia, entender la unidad y esto co-creativo y esto colaborativo a lo que tenemos que indudablemente ir construyendo ya, a la de ya, porque si no, pues vamos a perecer, ¿no? Pero fíjate, hay algo que está pasando y que es un hecho y es una buena noticia. Mucho tiempo Occidente conquistó Oriente, ¿no? Entonces los europeos fueron a Asia y al resto del mundo y eventualmente a América e impusieron su cosmovisión. Pero ahora viene como de regreso, ¿no? Yo pienso que ahora con este resurgimiento de la espiritualidad, lo vemos muy claramente en el enfoque psicocorporal o en el desarrollo humano, que ahora los puntos de referencia son orientales. Entonces, sí, esta globalización en principio nos está reconciliando con, por lo menos, sumar, yo diría que hoy más que nunca, las visiones de Oriente con Occidente, que también tendrían que ver con el mundo más pragmático, reconciliándose con el mundo más espiritual o más subjetivo. De acuerdo. Me gusta la palabra reconciliación. Ay, perdón, Marilenka. Sí, adelante. Me gusta la palabra reconciliación porque justo la he estado ocupando en las últimas semanas mucho, la he estado como viviendo muchísimo, la observo, por ejemplo, con pacientes, con alumnos, alumnas, como que pareciera que todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros nos da la gran oportunidad de dar este nuevo avance, ¿no? Se habla de saltos cuánticos de la conciencia, se habla de estarnos gestando como una nueva forma de vida, ¿no? De una nueva forma de comprensión de lo que nos sucede. Y pareciera que es como, quisiéramos de pronto, a veces escucho, ¿no? Como que, bueno, olvidemos lo pasado y ahora, ¿no? Como el nuevo hombre, el nuevo individuo, la nueva mujer. Y no, creo que esta palabra que dices, Carlos, de reconciliación me fascina, porque es cómo hacer coincidir, cómo reconciliarnos con lo que siempre hemos sido, pero que por diferentes motivos a lo largo de la historia olvidamos, ¿no? Cómo reconciliar mi punto de vista conmigo mismo incluso, cómo reconciliarme desde, a lo mejor a través de la enfermedad con mi propia salud, etcétera, ¿no? Entonces me gusta mucho ese concepto, Carlos. Claro, porque incluye las diferencias y invita a la unidad de manera orgánica y sin empujones, digamos, ¿no? Sin tener que excluir sectores o excluir ningún tipo de gente por más diferente o errónea que sea según mi punto de vista.
Es decir, es co-construir implica no construir encima de manera, digamos, como imperialista, sino construir horizontalmente, ¿no? Co-construir e incluir. Estoy totalmente a favor de esa visión y de ese deseo, y creo que lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Sumar. A mí me gustaría pensar esta recuperación de la unidad, esta nueva era, como dices, este quantum leap, todo este nuevo asunto que estamos cocinando cada uno desde nuestras casas ahorita, porque muchas veces preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser la época pospandémica, no? Cuando sea que eso suceda. Y la respuesta es, pues no sé, la estamos cocinando, la estamos fabricando. No está escrita en ningún libro universal del destino de los dioses del Olimpo. Lo estamos haciendo, y así de importante es el proceso personal de cada quien, la psicoterapia y la reflexión ahora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que este regreso a la unidad o a la conciencia de unidad, para que no nada más sea prefrontal y racional, sino sea con el alma, con el corazón, sentir que pertenecemos, que no es lo mismo que saberlo, o sea, incluir la experiencia, tendríamos que salir de este pensamiento positivista, tradicional, que nos trajo aquí en el sentido del sobreuso del positivismo, digamos, ¿no? Que si no lo puedo comprobar no existe, pero sobre todo yo me quisiera preguntar a mí misma, ¿yo cómo estoy siendo positivista ahora? Porque me gustaría pensar que soy mucho más holista, pero en la práctica es diferente. El positivismo, recordando, es esta idea de tener un fenómeno, el que sea, el ejemplo, por ejemplo, una bicicleta, y para entender la bicicletez y la bicicleta en sus funciones, tengo que desarmarla para comprender, pues esta es la llanta, este es el manubrio, etcétera, etcétera. Y descomponer sus partes me ayuda a comprender sus partes de una manera mucho más profunda y específica, técnica, científica. Y esa es una parte maravillosa del conocimiento. Sin embargo, ahora nos toca pues reconstruir la bici y entender que la suma de las partes es mucho más que dos pedales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entender que está bien separar para comprender, pero esa es la mitad del movimiento. Ajá. Necesitamos ahora la integración para entender que una bici tiene un significado diferente y personal para cada quien. Mi propia bici roja es una de las cosas que más amo en este mundo. Tiene un significado personal y grandioso para mí, y no es nada más la suma de pedales con una llanta. Es todo lo que a mí me hace sentir, me hace pensar, y todo el significado que le puedo yo dar a andar en bici, etc. Entonces, la visión holista es incluyente del conocimiento de sus partes, pero ya está siendo muy aburrido y evidentemente muy ineficiente quedarnos en los pedazos separados y divididos. No sé cómo veas, Carlos. Sí, yo creo que vamos en un movimiento de regreso. O sea, hubo una ida, o hubo, no sé si verlo como un alejarnos, y creo que ahora viene un regresar. Y creo que ese movimiento de ida tuvo su razón de ser Sí. para salir de ciertas cosas, para combatir el dogmatismo, para, bueno, o sea, creo que se fortaleció nuestra forma de conocer el mundo de cierta manera. Ese modelo se agotó, y entonces creo que ahora viene el regreso, y en ese regreso es donde precisamente viene la reconciliación, en donde tenemos que unir lo que separamos, que de origen estaba unido, es como estaba unido, lo separamos, lo dividimos, lo comprendimos, nos ayudó, y después nos sentimos confundidos, y entonces tenemos que reconciliarnos con todas las partes que somos y con todas las visiones del mundo que hay, porque también algo importantísimo del positivismo es que empieza a predominar una sola visión del mundo que discrimina a las otras, que las niega inclusive, que las ve como cuestiones inferiores. Y curiosamente, yo creo que justo estamos ahorita en un momento en donde esas visiones que fueron hechas menos, ahorita están recuperando su valor, y frente al fracaso del positivismo, porque se agotó como modelo,
entonces vuelven a tomar poder estas prácticas que habían sido hechas a un lado. El otro día leía yo un artículo donde decía que creo que la segunda causa de muerte en Estados Unidos son los tratamientos médicos. Entonces, eso nos refleja un modelo agotado, ¿no? Ahorita frente a la pandemia que se habla de el 80% de las personas no les va a pasar absolutamente nada por el coronavirus. Pero hasta ahí se queda la medicina y no nos dice por qué, no nos dice cuál es la diferencia entre ese 80% y ese 20%, qué características tienen, en qué piensan, en qué creen, qué hacen, cómo se manejan, o sea, tiene que haber un algo más ahí, y no, porque no es una lotería, no es un juego de azar, ¿no? Sino hay estos otros elementos donde para mí es muy evidente, yo esperaría que la demás gente también se alerte de ese vacío tan grande, de que no nos dicen cuál es la diferencia, ¿no? Algo la medicina maneja del efecto placebo, ¿no? De cómo el efecto placebo es poderosísimo para curar una serie de cosas. Cuando sale un nuevo medicamento y lo prueban, siempre hay un grupo control al que se le suministra efecto placebo, y lo sorprendente es que un montón de ese grupo de efecto placebo tienen mejoras sin el medicamento. Y esa otra parte del experimento, que sería como la parte, yo diría, la parte de atrás de la página, ¿no? Porque por un lado pueden demostrar que el medicamento sirve, pero al mismo tiempo se está demostrando que la mente también sirve, y que la mente, tus pensamientos o tu espiritualidad o tu conciencia o la relación que tengas contigo mismo también es un factor determinante. ¿Y cuáles son los peligros de ese pendulazo? Del pendulazo para el positivismo. Del que estás hablando, del regreso. Bueno, Ajá. yo creo que es, o sea, son los peligros que hubo en el pasado, ¿no? Que sería como también la falta de información sólida, certera, científica, ¿no? O sea, caemos en el riesgo de simplemente suponer o simplemente creer. Pero a mí lo que me gusta de muchos autores contemporáneos, sobre todo de la psicología transpersonal, es que empiezan a argumentar de estos temas un poco más subjetivos con un gran sustento. Ya hoy en día creo que tenemos un marco científico también para los temas no científicos, ¿no? Bueno, o que antes no eran científicos, porque este encuentro de ciencia y espiritualidad está siendo por lo más delicioso para mí y anhelado, ¿no? O sea, me parece necesario, pero me parece, bueno, una delicia, yo lo gozo muchísimo. Están subiendo ahorita al chat de este Zoom un par de artículos suyos que están en la página, y ambos hablan de sanación, de evidencia científica, de sanación. Maestra Gaby, ¿qué es lo que estamos sanando en este proceso de reintegrar nuevamente cuerpo, mente, o de morir en el intento? Yo creo que estamos sanando muchas cosas. Quisiera un poco como retomar las ideas de Carlos, porque este regreso al que él se refiere me parece que es el inicio justo de la sanación, ¿no? Tanto la sanación individual como la sanación colectiva, en todos los distintos escenarios en los que nos movemos, ya sea la familia, la escuela, ¿no? Los grupos de amigos, etcétera. Y quiero como retomar estas palabras de Carlos, porque mientras lo escucho, pienso cómo es que hemos hecho para romper, cómo estamos haciendo para romper las creencias que eran incuestionables, ¿no? Que es un poco a lo que él se refiere, cómo estamos hoy día rompiendo paradigmas, y cómo dentro de este romper paradigmas estamos de manera consciente e inconsciente también arropando, ¿no? O uniéndonos a otros grupos que también se fragmentaron en este camino de crecer como evolución, como sociedad, perdón, evolucionar, ¿no? En esta sociedad.
Lo que viene a mi mente también son, por ejemplo, ¿por qué hoy día hablamos de grupos empoderados de mujeres, ¿no? Que anteriormente estaban segmentadas, ¿no? Estos grupos. ¿Por qué hoy la comunidad LGBTI está dando estos pasos tan importantes y que de alguna manera ya no nos asusta tanto, ¿no? Estos cambios que proponen, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, la crianza igualitaria, ¿no? Me parece que esto tiene también una sanación profunda en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Poder alcanzar a reconocer que existen conceptos que emergen como la equidad, ¿no? Como la igualdad, como la no discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy nuestros conceptos de sanación tendrían que ir no solamente hacia lo individual, sino también con una conciencia mayúscula de cómo al sanar yo también permito que otros colectivos, que otros grupos también se vayan sanando, ¿no? Y cómo nos vamos convirtiendo todos en la validación de nuestra voz y también en la validación de otros. Y quizá conceptos muy elementales de sanación, más allá de cosas muy sofisticadas y etéreas, sanación colectiva e individual como absoluta claridad y absoluto orden, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede sanar sin claridad y sin orden, ¿sí? O sea, no puedes ni limpiar tu closet si no tienes claro el objetivo de voy a limpiar mi closet y voy a tirar algunas cosas. O sea, necesitamos asepsia absoluta en el manejo de la energía financiera, la energía relacional, la energía jerárquica, porque son unos nudos muy complicados los que hemos fabricado, ¿no? La tapadera de la tapadera del tapando, entonces se convierte en infiernos muy complejos y ante los que está bien tener una visión crítica, desde luego, de reclamo, pero no nos podemos quedar ya en el asunto de, este gobierno es un ladrón o aquel gobierno fue un ladrón. ¿Sí me explico? Es como, sí, bueno, ¿y ahora qué vamos a co-construir? O sea, ¿cómo estoy sanando yo? Haces referencia, Carlos, a este tema de los fake news, ¿no? O sea, cómo estamos copy-pasteando y reproduciendo mentiras prefabricadas. Es increíble, ¿no? Es increíble lo ingenuos que podemos ser, pero las pocas herramientas que tenemos también accesible, bueno, que conocidas por nosotros para tener discernimiento, ¿no? De las fuentes básicas. Porque hay fuentes que están, digamos, que dice Harvard, pero no lo emitió Harvard, etcétera, ¿no? O sea, es complicado. Y yo me pregunto, regresando siempre como terapeuta a lo individual, o sea, de lo macro a lo micro, a lo macro a lo micro, ¿yo cómo soy una fake news? O sea, yo cómo no soy verdadera, cómo no soy sincera y cómo sí miento. Igual y no miento como una transnacional, o sea, no ese es el volumen o el calibre, pero sí miento. Es decir, hay un nivel de ausencia de veracidad en ciertas acciones o en ciertas actitudes que colaboran a esta energía de falsedad, ¿no? Entonces, creo que la asepsia también tiene que comenzar por nosotros y yo le estoy mintiendo a mi pareja o le estoy mintiendo a una institución, o sí, porque si yo estoy mintiendo, pues ¿por qué puedo pedirle a alguien que no mienta con los fake news? Hay una parte en donde sí me gustaría invitarnos a todos a decir, es un muy buen momento para recomprometernos con la verdad. Ya sabemos que es relativa, ya sabemos que es subjetiva, ya sabemos que puede ser circunstancial, pero la verdad al fin, como un gran valor de ser auténtico, de ser verdadero, conmigo mismo, contigo, en este conversatorio, caminando por la calle, cuando caminemos por las calles. Qué importante, porque nos hemos acostumbrado a tolerar la mentira, ¿eh? Como una forma de relación absolutamente válida. Y sí, estamos en una crisis de valores en ese sentido. ¿O cómo ves, maestra? Sí, sin duda. Mira, yo creo que lo que estamos conversando hoy es acerca de cómo nos hemos desfragmentado, ¿no? Cómo nos hemos convertido en distintas cosas, siendo uno. Ah, perdón. Perdón, es que anda justo la pregunta por aquí.
Perdón, es que justo estamos grabando este conversatorio, pues estando en contingencia en casa y alguien debió de haberse escapado la perrita, pero ya van a venir por ella. Seguro que quienes nos están escuchando comprenden perfecto lo que está pasando, pero bueno, retomando la idea, estábamos hablando No hay ningún problema. Sí, estamos hablando justo de cómo nos hemos vuelto como de múltiples, ¿no? Y entonces iniciábamos esta charla hablando de cómo a lo mejor desde la medicina, pues quizás si hay una enfermedad en el hígado no vemos todo lo que hay alrededor, o cómo es como sociedades, cómo dejamos de vernos que no solamente somos un individuo, sino somos un grupo de personas, etc. Y eso también aplica al asunto de la sanación y al asunto de cómo somos, dices tú, cómo es que mentimos, ¿no? Y creo que con esto lo que tú nos pones enfrente es la posibilidad de mirarnos en su totalidad. No es que hoy seamos absolutamente buenos todos y esto que estamos viviendo, esta crisis, nos va a reconvertir de la noche así a mañana, temprano, a las 6 de la mañana, en una mejor persona, sin duda, ¿no? Sino cómo nosotros hoy estamos tomando de todas las experiencias que están vibrando en nuestra persona, en nuestro alrededor, para reconvertirnos, para reconciliarnos, para hacer. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo tener también la posibilidad de cuestionar mis prácticas y mis valores? Decías tú. Pues hoy creo que valores, yo mencionaba, como la igualdad, como el acceso a todos, ¿no? La accesibilidad, el amor incluso, pues de alguna manera se contraponen a otras prácticas que también tenemos que cuestionar, como sería pues la mentira, el miedo, ¿no? La zozobra, que no es un valor, pero que sí es un estado que genera otros antivalores, lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, pues espero estar siendo clara en lo que trato de explicar. Claramente la perrita aquí me descontroló, pero mientras tanto, pues esas serían las reflexiones que podría dejar. Es bienvenida la perrita, por supuesto. Así es esto de lo live, ¿no? Tiene una naturaleza y una frescura y una informalidad que pues así están siendo las sesiones de terapia y así están siendo las clases y demás, ¿no? O sea, de pronto está el paciente y se aparece y se atraviesa el perro y dices, pues, ok, pues pásale. Así es esto. Entonces, todo esto que estamos platicando, que evidentemente da para muchos conversatorios y la revisión de muchos autores, ¿qué tendrá que ver con lo psicosomático? Porque estas separaciones obviamente causan enfermedades psicosomáticas evidentes, comprobadísimas, causa infelicidad, que es creo una cosa tremenda, ¿no? Esta incapacidad de sentir alegría, ¿no? Depresión causa, pues bueno, demasiadas enfermedades degenerativas. ¿Cuál es este gran síntoma psicosomático que estamos compartiendo? Sería quizá la pregunta, sin pretender terminar de contestarla, ¿no? Sino de nada más reflexionar un poco al respecto, porque estamos compartiendo un mega síntoma, por un lado de negación, de enojo, de compartimentalización, de autorreflexión muy grande por parte de sectores que antes no lo hacían, ¿no? Nos tenemos que ver a nosotros mismos a fuerzas. ¿Qué querrá decir este síntoma de necesito guardarme en mi casa? Hay un virus que sí es mortal, digamos, aunque potencialmente es mortal, ante el que no hay ahorita supuestamente una vacuna, una atención, un sistema médico básicamente del nabo a nivel planetario con todas sus diferencias. Nueva Zelanda, Islandia, etcétera, ¿no? Que son definitivamente países que van hacia adelante en la co-creación colectiva del bien común, ¿no? ¿Qué es este síntoma? O sea, yo no dejo de preguntarme, si fuera un paciente, ¿qué trabajaría? Además de los riñones y los pulmones, por claridad de que pues, es un tema de miedo y es un tema respiratorio, pero ¿qué trabajaría? O sea, porque todos los síntomas nos hablan de una necesidad o de varias, ¿no? Sí.
Yo me regresaría tantito al tema anterior, que es el de la verdad, y ahorita voy a Ujú. la pregunta directamente. Pero durante el positivismo sucede un fenómeno muy claro y es que solamente existe el mundo material, solamente existe el mundo tangible. Y entonces el ser humano es esta máquina biológica que tiene necesidades sociales, necesidades materiales, en fin. ¿Qué papel juega la verdad ahí? Pues ninguno. El valor supremo del positivismo es la eficiencia. Y si tú eres más eficiente diciendo mentiras, pues entonces dilas porque te va a ir mejor. Y si la verdad te da malos resultados, pues no digas la verdad porque es muy mala idea. Los noticieros, pues, ¿qué noticias dicen? Aquellas que aumentan el rating. No importa tanto si son verdad o no, lo que importa es quién tuvo más rating, porque el que tiene más rating tiene más éxito. No importaba. Entonces ahí, ¿eh? Me gustaría subrayar que no importaba, porque lo que estamos construyendo, no sé Claro. si siga, ajá, no importaba, claro, pues es el valor es el que se use, el que quede, En, claro. claro, en esta visión muy positivista, muy Sí, eficientista, sí. ¿no? Entonces, decir la verdad, pues como para qué o como por qué, o sea, tal vez no es buena idea desde el puro positivismo. Pero ¿qué pasa cuando empecemos a ampliar nuestro horizonte y contemplamos un espectro más grande? Y entonces llegamos, por ejemplo, a lo psicosomático y podemos hacernos preguntas como, a ver, ¿hay una relación entre mi garganta y la verdad? ¿Hay una relación entre los órganos que producen mi voz y que afirman mis palabras y el contenido de estas palabras? Y ahí empezamos a encontrar cosas interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho la visión hindú de espiritualidad que dice, bueno, hay un cuerpo físico, hay un cuerpo material, pero también hay un cuerpo sutil, hay un cuerpo de energía, hay un cuerpo que es sensible a cosas más sutiles, donde, por ejemplo, la verdad es importante o donde la mentira y la verdad son distintas. En el cuerpo material tal vez no son tan distintas, o en este mundo positivista, eficientista, tal vez no son tan distintas, pero en el mundo sutil sí, en este cuerpo astral, en esta dimensión espiritual, empieza a ser distinto y también esa diferencia se empieza a manifestar o podemos observar su manifestación en ciertas áreas de la persona. Y entonces Y la ahí, sociedad, como está pasando, ¿no? claro, ¿no? Entonces, este criterio eficientista que es de muy corto plazo, que es muy miope, también empieza a ser insuficiente, porque si con el criterio eficientista vamos avanzando hacia el precipicio y hacia la destrucción absoluta, porque lo que importa es cuántos likes tengo y no si estoy difundiendo una verdad o una mentira, y si me dieron muchos likes, aunque estoy contribuyendo al infierno o al caos de desinformación, pues no importa. Pues bueno, ese criterio eficientista yo creo que también está haciéndonos despertar de que no puede ser la cosa tan simple, no puede ser tan básica, sino hay otras dimensiones de análisis que se vuelven importantes, ¿no? Y que deben de sumar a esto, ¿no? Y de ahí, digamos, paso a lo otro, porque en la medida en la que vamos ampliando el espectro de lo que consideramos importante en la sociedad o en lo humano, ¿no? Entonces vamos pudiendo interpretar desde más dimensiones. Vamos pudiendo, por ejemplo, esto que decía Víctor Franklin, ¿no? Todo pasa por algo. O sea, la acción física no queda nada más ahí, no son accidentes, sino son cosas que pueden tener significado. Y pensando en el significado de lo que estamos viviendo y empezamos a interpretar de lo más simple, a mí me queda muy claro este tema de quédate en tu casa, pues es algo que necesariamente implica ir al interior. No nos queda otro remedio. Hemos estado yendo al exterior y yendo al exterior y yendo al exterior y salimos a trabajar y salimos a hacer nuestra vida y parte de lo que estoy yo viviendo ahorita como terapeuta es muy interesante porque resulta que la gente iba al trabajo y la gente iba a la calle a hacer sus cosas, muchas veces con su relación de pareja destruida,
con sus relaciones interfamiliares en pésimo estado, porque era lo que no se atendía. Era como un mal necesario que ahí toleras y no volteas a ver. Y ahora no hay para dónde hacerse. Ahora es hacia adentro de ti, hacia tu intimidad, a fuerzas. Entonces, no sé por qué aparece la pandemia, pero sí puedo ver para qué. Y en ese para qué, claramente es regresar al interior y revisar mis relaciones fundamentales hasta conmigo mismo. Claro. Maestra Gaby, algo que quieras añadir para... Claro. Nos van marcando un poquito ya el tiempo de esto. Quizá Okay. intervención final, porfa. Claro, pues sí, hace unos días en clase contigo, en uno de los muy buenos diplomados que se dan en Integra, en una de las clases hablábamos de cómo van a la alza a ciertos valores, ¿no? Y entonces yo incluso decía, bueno, pareciera que mientras el petróleo va a la baja, ¿no? Nuestra conciencia o ciertos valores van a la alta. Creo que un poco completando la idea es cómo regresar a nosotros, cómo hacer de esta crisis que estamos viviendo actualmente, diría Rogers, cómo hacer mejores personas, ¿no? Cómo trabajar en nosotros mismos para ser mejores personas, haciendo uso de lo que ya de por sí teníamos y que olvidamos, ¿no? Como haciendo énfasis en cómo siempre fuimos personas que tenemos dentro de nosotros todas las herramientas necesarias para, pues, hacernos cargo de nosotros, ¿no? Para crecer, para amarnos, ¿no? Para una serie de cosas que olvidamos, como la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los medios, lo que sea, nos fuimos desagregando. Hoy, en este momento, resulta fundamental, porque ya no hay más que hacer, más que regresar a nuestro centro, ¿no? Pareciera que estamos en este regreso del que hemos hablado, como un regreso que no es un regreso involutivo, sino más bien un regreso hacia adelante, en donde nuestras principales herramientas se llaman conciencia, ¿no? Y unidad. Creo que eso es lo que hoy nos pone enfrente. No hay manera de escapar, creo. Muchos hemos escuchado decir frases como que después de la pandemia o después de estos tiempos no volveremos a ser los mismos ni las mismas. No, exactamente no. El trabajo que hagamos cada uno de nosotros tendrá que incluirnos en lo individual y yo realmente insisto que también en lo colectivo. Claro. Ya no podemos ser solamente los únicos que vemos por nosotros, sino también tenemos que incluirnos en otros grupos nosotros y permitir que otros se incluyan en los nuestros. ¿Tú qué quieras comentar para cerrar, maestro? Pues sí que sin ninguna duda esto está resultando un parteaguas en la historia de la humanidad. Es un hecho que va a quedar grabado en la historia sin ninguna duda. Sí va a haber un antes y sí va a haber un después. Y yo quiero pensar que ese después sea el producto de haber ido hacia adentro un poco, de haber tenido que voltear la mirada a nuestro interior y que eso arroje un producto cuando todo esto termine. Que así sea lo que ustedes dicen, que se vuelva eco, que se vuelva verdad, porque la estamos hilvanando, la estamos cosiendo. Claro que yo no quiero regresar a la normalidad que conocíamos, porque pues, hello con la normalidad que teníamos. Quiero creer que estoy colaborando con el apoyo de ustedes a la creación de algo nuevo, que habrá que tener ensayo y error y ver cómo se da, pero indudablemente a una realidad en donde las necesidades humanas y afectivas tengan una preponderancia, así como la salud y la educación, ¿no? Que me parece que realmente son de las primeras lecciones que colectivamente estamos entendiendo.
Pues es un honor para mí contar con gente como ustedes para hacer estas pláticas, para continuar reflexionando, porque ahorita acaba el Zoom, pero yo me quedo reflexionando con lo que dicen y me lo sigo llevando y lo sigo escribiendo. Y no sé, Citlali, si quieres hacer un cierre de tu parte, además de que quiero agradecerte mucho a ti, Gaby, a ti, Carlos, y a ti, Citlali, por estar aquí, para estar con otros, porque estamos lejos cerca y porque nos tenemos. Maestra Citlali. Agradecer a toda la audiencia por estar al pendiente, por participar, y los invitamos a que sigan presentes en el Instituto Integra. Síganos en nuestras redes sociales, va a haber muchos más live, conversatorios y otras sorpresas para todos ustedes. Gracias, Gaby, gracias, Carlos, Marilenka, un honor. Y al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, a cuidarse, por favor, a cuidarse, a cuidarse. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.